Mangraf. La verdad que estoy bastante nerviosa porque yo no soy escritora, así que es un honor estar acá, pero bueno, me hice un punteo porque la última vez que se me ocurrió querer contar una anécdota terminé haciendo un libro, entonces no quiero hacer 2 horas de charla porque no estoy capacitada para tanto. Pero bueno, quería contarles un poquito de qué se trata esto. Nosotros somos una fábrica que nace del cierre de una gráfica enorme multinacional que es Doneley, donde se hacía la revista Gente, Paparazzi, Para Ti, o sea que son todas revistas de alto nivel educativo, pero era enorme esa multinacional. Uno de los dueños de esa fábrica era los Black Rocks, los fondos buitre, se discutió tanto cuando fue la negociación de la deuda. Los tipos en agosto de 2014 cierran la planta, dejan un papel, un cartel en la puerta que a los trabajadores, por cualquier duda, llamaran un 0800. Así, ¿no? Bueno, ahí empieza otra historia, pero previamente hubo una historia que por ahí es la que menos se conoce. O sea, Mangraf es una fábrica que nosotros nos movemos, hacemos de todo, muchos nos deben conocer. Hacemos recorridas, han venido estudiantes, docentes, todo a conocer la fábrica y se quedan impresionados con todas las cosas que hacemos. Pero eso tiene un origen que es lo que menos se sabe, lo que menos se conoce y es lo que está detallado en el libro. El libro son anécdotas de los compañeros que vivieron ese proceso. Acá me acompaña uno de los viejos, Doneley, y compañeras que se incorporaron a la gestión obrera más tarde. Son anécdotas de ellos donde intentamos ir contando porque queríamos que cualquier trabajador pudiera leer el libro y decir, bueno, esto se puede llevar adelante, esto se puede hacer. Incluso partiendo de una derrota. O sea, el libro empieza contando la derrota que sufrieron los trabajadores cuando esa fábrica era Atlántida, que estaban organizados y tenían bastantes conquistas, etcétera, pero terminaron ante unos despidos, tomando la fábrica, yendo a una lucha muy dura y fue desalojada por 500 policías federales, y terminó muy mal. Es en ese momento donde entra a trabajar Eduardo, que es el otro compañero que hizo conmigo el libro, que fue alrededor, la derrota esta fue en el 96 y su historia activa dentro de la fábrica empieza alrededor del 2001. Entonces el libro relata del 2001 hasta la toma. Cómo se hizo para poder recomponer las fuerzas, ¿no?, de los trabajadores que habían sido derrotados, que tuvieran confianza de nuevo en sus fuerzas, confianza en sus propios compañeros, darse cuenta que podían empezar a luchar nuevamente. Y las batallas que se dieron para lograr poner en pie nuevamente las asambleas como un método de organización, hacer una experiencia con el sindicato, empezar a organizarse entre ellos, luchando, por ejemplo, contra la precarización, contra los tercerizados que había en la planta, planteando luego que la unidad tenía que ser también hacia afuera, entonces buscando coordinación con otros trabajadores. Eso es, bueno, lean el libro. Todo. Yo porque estoy tratando, como es una charla entre economistas, estuve pensando a ver por qué lado poder hablar con los economistas, ¿no? Entonces me parecía que, por ejemplo, tal vez les podía interesar más si es verdad que una fábrica se puede manejar sin patrón. O sea, ¿cómo puede haber fábricas sin patrones? En general, bueno, yo soy una muestra de que sí, pero ¿en qué se puede basar eso? Bueno, los compañeros, después de toda la experiencia que habían hecho, en un momento, en el momento donde mayor organización había en la fábrica, tenían una comisión interna independiente y había una agrupación enorme, organizada, de trabajadores que se reivindicaban fascistas, o sea, ellos se reivindicaban antipatronales, antiburocráticos y antigubernamentales también. Y a la vez, con las asambleas, esa agrupación y comisión interna establecían un diálogo constante con el resto de los trabajadores y se movían para todos lados en cantidad. Era realmente impactante ver a los gráficos movilizados. A raíz de eso pudieron organizar una corriente opositora en el sindicato que tenía mucho peso, organizar otros talleres. Ellos iban y organizaban otros talleres, no solo gráficos, sino que colaboraban con la organización de otras fábricas. Organizaron, ellos no, pero apoyaron a sus compañeras que organizaron una comisión de mujeres cuando fueron atacados con despidos. Se organizaban para, por ejemplo, las inundaciones que había en los barrios cercanos, ser un centro de abastecimiento, ponerle a la patronal que destinara un lugar para juntar mercancía y cosas que se iban recolectando y llevarlas en caravana a los barrios inundados.
Un elemento para mí que fue también re importante, cuando se organizaron y fueron parte del Comité por la Defensa de los Petroleros de las Heras, que estaban siendo enjuiciados, o sea, tomaban muchas demandas, y cuando la fábrica cierra, ellos pudieron sostenerla no solo por la organización que tenían, sino también por toda la solidaridad que habían conquistado durante todos esos años, y se hizo presente. A los 2 días de la toma se hizo un encuentro de más de 2.000 trabajadores en la puerta de la fábrica. Y los compañeros decían, nosotros queremos devolver esta solidaridad, ¿no? La toma no es solamente para defender nuestros puestos de trabajo, sino que queremos poner esta fábrica al servicio de la comunidad. Y así lo hicieron. Cuando fue la pandemia, una parte de la fábrica se reconvirtió para hacer alcohol sanitizante. Lo repartimos en escuelas no, que estaban cerradas, en hospitales, en salitas, no sé, en el barrio 31 acá en Capital, en un montón de lugares. En estos 10 años llevamos impresos 200.000 cuadernos que nosotros donamos a escuelas de todo el país. Hemos realizado encuentros en una asamblea de mujeres de más de 900 compañeras cuando fue la Marea Verde. Nuestras instalaciones están a disposición de todos los trabajadores que se quieran organizar. Los compañeros del FOL, que es una agrupación, una organización de desocupados, hacen sus asambleas ahí. Tenemos un club donde se juntan trabajadores de la zona que se quieren organizar fuera de la vista de la patronal y conocer nuestras experiencias, hablar con los compañeros también para aprender. Entonces, nuestro objetivo es que esa planta sea para la comunidad, que esté al servicio de la comunidad. Es una salida que se dieron los compañeros defensiva, pero también tiene un carácter ofensivo en sus planteamientos, porque nosotros planteamos que la fábrica tiene que ser estatizada, que tiene que estar bajo gestión de los trabajadores. Y eso también entra en otra discusión que por ahí es más para los economistas, que tiene que ver con para qué tiene que estar la economía. Yo lo hablo desde el conocimiento, ¿no? Pero una economía, nosotros vemos que en la fábrica, si nosotros lo hacemos en una fábrica, se podría hacer en las grandes ramas de la industria una economía que está al servicio de las necesidades populares. ¿O qué? Una economía donde las patronales se llenen de guita y derramen o repartan, o estar discutiendo si se reparte un poco más, un poco menos, más impuestos, menos impuestos. Nosotros tenemos otra perspectiva, es la que intentamos llevar adelante en los hechos, sosteniendo esa gestión obrera que es bastante difícil. Cuando los compañeros, antes del cierre, fruto de toda esta experiencia que venían haciendo, perdón porque me mezclé, pero quería hablarles del tema de si la fábrica la puede manejar los trabajadores. Por ejemplo, había un problema con los rotos. O sea, el trabajo repetitivo, con peso, todo, lastimaba a los obreros. La fábrica se los quería sacar de encima. Entonces los compañeros decidieron salir a la lucha para evitar esos despidos. Y la patronal decía, no tienen lugar para trabajar. Y los compañeros terminaron creando un sector, no un sector que inventaron para que estén ahí, o sea, un sector productivo que cumplía un rol dentro de la planta, para que esos compañeros no se tuvieran que ir a la casa. Y lograron poner en pie una comisión de riesgos de trabajo, reconocida, que terminó reconociendo la patronal, el Ministerio de Trabajo y el sindicato. Y ellos controlaban qué se producía, cómo se producía, cuánto se producía. Antes del cierre, la patronal empezó a tratar de decir que había crisis y que entonces tenía que pedir la regla, el preventivo de crisis, qué sé yo. Y ellos tenían lazos con los administrativos después de todos estos años, muchos de los cuales querían organizarse, pero no lo hacían porque estaban en una relación mucho más directa con la patronal y tenían miedo. Y conocían los números de la planta y podían demostrar qué costos había, cuánto se gastaba en jefes, en gerentes, en autos caros, en las comidas, en qué sé yo, cuánto realmente era la ganancia que tenía la patronal, y tiraron abajo muchas veces esas maniobras que intentaron hacer con el ministerio. Bueno, hasta que directamente cerraron. Entonces, me parece que más allá de aportar en estas discusiones, está bueno para también pensar esto que decía, ¿no? De qué tipo de economía. Nosotros consideramos que sale en un buen momento este libro, por más que hace un par de años que lo venimos trabajando, porque hay una situación de mucha crisis económica y social, donde se mete mucho la idea de la salida individual, ¿no? De ver cómo uno se salva. Entonces, no sé, en el 2001 esta parte hubo muchas cooperativas, Brugman y Sanón son dos cooperativas que para nosotros fueron referencia, pero durante el macrismo era, bueno, hacerte emprendedor, no tengas jefe, ponerte una cervecería. Hoy te quedas sin laburo o incluso laburando, porque los trabajadores somos pobres, vas a las apps. Entonces son todas salidas que, incluso las cooperativas que tienen una perspectiva más social,
terminan siendo parches, no terminan planteando una salida de fondo. Nosotros en la fábrica somos más de 100 compañeros. Algunos son militantes del PTS, que cumplió un rol muy importante en toda la organización previa de la fábrica, porque Eduardo, que era un obrero de Donnelley, conoció compañeros militantes del PTS en esta universidad, en la UMS, y a partir de ahí empezó a aportar esas ideas en la fábrica, pero después hay compañeros que votan al FIT, pero también hasta que votan a Milei. Ahora, todos tienen acuerdo en algo, en que saben para qué lado va la justicia, por ejemplo. Si vos no te movilizás, la justicia no va a estar a tu favor. Lo mismo los gobiernos. Cuando nosotros la planta cerró, estaba Cristina de presidente y se regresó con causas penales, qué sé yo, y no pasó nada. Nosotros estamos entrampados en una quiebra que no termina de definirse para que la fábrica sea nuestra. Estamos siempre con el corazón en la boca. Con Alberto Fernández, no sé, que tuvo la pelea con Vicentín, pum, retrocedió. Milei, qué sé yo, tiene a Kenchín en el Ministerio de Trabajo. Las licitaciones no nos la dan a nosotros, a las cooperativas, se lo dan a Clarín, que es el dueño del papel encima. Entonces, los compañeros al cierre, buscando esta salida social, planteaban que la fábrica sea estatizada, que el Estado se haga cargo, porque podría a través de la fábrica imprimir manuales, por ejemplo, para todos los pibes que no lo pueden comprar, materiales de estudio para todos los que no pueden comprar, a precios accesibles y calidad. Nosotros a veces las licitaciones nos llegan por terceros que cobran comisiones en el medio, o sea, el Estado paga fortuna por materiales didácticos que podría pagar mucho menos. Entonces, de fondo la discusión, digo, que puede también responder un poco el libro, es si una economía puede estar pensada en función de las necesidades sociales, si una fábrica como Madigraf lo puede hacer, si no se puede hacer en las grandes fábricas y no sumar cooperativas. O sea, no estoy diciendo que sean muchas cooperativas que crezcan paralelas al Estado, sino que realmente desde el Estado se puedan tomar esas definiciones y que sencillamente los únicos que tenemos interés en que esa economía sea así somos los trabajadores. Entonces queda planteada esa pregunta. Si una salida diferente no puede ser esa, y si nosotros, bueno, podemos aportar desde eso, encantados. Bueno, eso, perdón, era eso, me olvidé de agradecer a y bueno, agradecerles a todos y a los compañeros que me vinieron a acompañar. Muchas gracias. ¿Hay que hacer algún comentario? ¿Hay que hacer una devolución? ¿Alguna pregunta? Tanto nosotros compañeros. La pregunta es si, aprovechando que estamos presentando libros, si siempre la cuestión editorial es un problema y de presión, si hacen trabajos editoriales de tiradas de libros. Justamente estamos bien. Nosotros tenemos, las máquinas son muy grandes para hacer libros, tienen que hacer tiradas muy, muy grandes, pero sí los de Workcolor, que son los que imprimieron el libro con nosotros, son una cooperativa que también se organizó junto con Donnelley en su momento y cerraron una al año de la otra y trabajamos en común. Así que ellos son los que imprimieron este libro, sí, sí. Gracias. Después les paso el dato de los vendedores. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿Alguno de los compañeros quieran aportar algo a lo que dijo Jimena? No, yo una reflexión y preguntarte también como una opinión tuya. Dijiste que el libro, que la organización de Madigraf surge mucho también en el 96 después de una fuerte derrota. Hoy en día muchos filósofos, escritores, muchos autores afirman que estamos ante una derrota, ¿no? Por el avance de Milei, por las condiciones que le impone a la clase trabajadora, a los sectores más vulnerables y todo. Y plantean como que si no hubiese salida, ¿no? Una derrota de esta magnitud, o que hay que esperar a que venga alguien a que nos salve o que nos saque de esta crisis. Yo te quería preguntar a vos si coincidís con esa visión de que estamos ante una derrota inevitable y que no se puede dar vuelta, o si esa experiencia, por ejemplo, que surge una derrota, te hace tener otra visión o qué visión tenés. No, obviamente yo opino que no estamos derrotados, si no, no podríamos estar donde estamos, pues nosotros nos sostenemos no solo por el esfuerzo propio que hacemos, sino también por todo el apoyo que recibimos, no solo de trabajadores, de estudiantes, profesionales que nos dan una mano.
Por eso se llama Trincheras de Libertad, el libro, porque nosotros estamos en contacto con un montón de gente que se quiere organizar, que quiere luchar, que quiere pelear. Hay un límite muy grande que son los sindicatos, que no colaboran en que esa bronca que hay o ganas de resolver la situación se puedan expresar en las calles, pero qué sé yo, estuvo la marcha educativa, estuvo la marcha 24 de marzo, la de la mujer. Yo creo que es un momento medio de transición donde la gente no le gusta cómo está, pero todo lo que hubo hasta ahora tampoco le sirvió. Entonces hay un escepticismo en eso, por eso decía que entran mucho las ideas de, bueno, entonces ya, todos me cagaron, me miro a mí mismo, resuelvo yo como puedo. Y para mí, difundir que existen otras formas de organizarse, que existe otra salida, esta experiencia que se cuenta acá justamente parte de una derrota, porque fue eso, fue que cada compañero empezó a cuidar su puesto de trabajo, porque todos los días echaban gente para imponerles un convenio colectivo que no querían, y fue una pelea difícil y se logró. En el caso de Donnelly fue una experiencia que llevó mucho tiempo, pero la de Workcolor que comentaba recién a los compañeros, al estar ya Donnelly organizada, Workcolor en un mes logró casi todo lo que había logrado Donnelly en 6, 7, 8 años. Entonces la importancia de tener lugares, trincheras, desde donde vos te puedes parar y decir, mirá, es por acá, estos son tus aliados, estos te van a cagar, cuidado, esta es la forma de organizarse, las asambleas, la forma democrática, que todos participen y tomen en sus manos ese destino, es vital. Que los compañeros estén acá, que nos den un espacio para contar esto, y no es inmediato. Pero en algún momento la gente se va a cansar, porque pasó siempre en la historia. Incluso yo a veces cuando nosotros mismos tenemos complicados o tenemos una gestión obrera, y a veces por ahí decís, bueno, che, ¿y ahora? Pero tenés la convicción de que en algún momento eso va a estallar. Y tenés que tener lugares desde donde hablar, tener lugares organizados, ser referencia para no caer siempre en lo mismo. Entonces, no sé si responde tu pregunta, pero... Sí, sí, pues. Bueno, muchísimas gracias y éxitos. Gracias. Invitamos a Mariano Arana a pasar adelante para presentar su libro Políticos, Funcionarios y Académicos, la formación universitaria de los economistas en Buenos Aires, 1891-1966. Bueno, ¿cómo sigue?